estás, Germán? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias, Martín, por invitar. Gracias a ustedes. Por supuesto, un saludo muy grande a todas las audiencia, ¿no? Bueno, te hemos invitado porque queríamos conocer ¿qué hay, cuál es la magnitud y el impacto que ha tenido el tema de la sequía en la provincia de Salta. Porque se ha hablado mucho, ya hemos hablado inclusive con algunos productores, hubo polémicas inclusive a nivel gobierno con este tema, si se perdió o no se pidió la emergencia a nivel nacional, digo, se lo ha utilizado políticamente. Pero para tener un primer registro del impacto, ¿es tan fuerte el tema de la sequía en la producción provincial como se dice? Yo lo que creo básicamente es que la sequía o el proceso de sequía que estamos viviendo ahora va a traer como desencadenante toda una etapa que vamos a sufrir las consecuencias. Es decir, la sequía que se ha vivido durante esta última campaña agrícola, cuando hablamos de campaña agrícola, nosotros nos referimos justamente al periodo que coincide con las lluvias. Es decir, en la provincia de Salta y en todo el noroeste argentino tenemos un régimen monzónico. ¿Qué es el régimen monzónico? Y bueno, es ese, cuando tenemos estacionado el sistema de lluvias en un periodo determinado de tiempo. Nosotros tenemos las lluvias a partir de octubre-noviembre, empiezan las lluvias, diciembre es el mes que más llueve, digamos estadísticamente, hasta marzo. Entonces, en ese periodo se siembra y se termina de cosechar en abril, en mayo, y ahí se termina de cosechar todo. Cuando hablamos de cosecha, estamos hablando del grueso de los cultivos. ¿Cuáles son el grueso de los cultivos? Y bueno, hoy la soja es el principal cultivo de la Argentina, también es de la provincia de Salta, lo mismo sucede con el maíz. ¿La soja es el principal cultivo en Salta? Sí, por la extensión, ¿no? ¿Se sabe el porcentaje? Nosotros habitualmente en Salta, este año no tengo el número final, pero el año pasado estuvimos en 680.000 hectáreas de soja. Lo que representa del total. ¿Cuántos más o menos? Y bueno, nosotros tenemos 1.200.000, 1.300.000 hectáreas en producción en toda la provincia. La mitad sería soja. O sea que la mitad estamos hablando de soja. Más, ¿no? Lo que pasa es que el número también varía un poco, pero de todas maneras eso es más o menos lo productivo que tenemos en la provincia de Salta. Y cuando nos referimos a cuál es el impacto de la sequía, debemos decir que esta sequía, es decir, que no se hayan registrado las lluvias que nosotros esperábamos durante esta última campaña agrícola, ocasionó que no haya cosechas en gran parte de estos cultivos, que incluye también, por ejemplo, el poroto, que es el principal cultivo de legumbres que tenemos en la provincia de Salta, y de hecho, Salta es la principal productora de porotos del país. O sea, nosotros no producimos porotos en la cantidad que esperábamos, afectamos también la tasa de producción de todo el país. Entonces, todo eso trae aparejado que durante todo este año no vamos a tener los ingresos que esperábamos de las cosechas. ¿Cuánto? Y bueno, hay un número ahí que podría estar rondando perfectamente los 3.000 millones de pesos. Qué bueno. Entonces, son 3.000 millones de pesos que no van a ingresar durante los próximos meses a la provincia de Salta. Y el problema es que no podemos decir, bueno, esto es hasta fin de año, nos quedan 7 meses. No, en realidad lo que nos está sucediendo es que en el mejor de los casos nos quedan por lo menos unos 10 meses, porque tenemos que esperar hasta la finalización de la cosecha del año que viene, que está prevista más o menos para mayo. La zona más afectada es Anta, ¿no? El noroeste. En realidad tenemos, de la provincia. En realidad tenemos como región afectada, tenemos el norte de la provincia de Salta, que yo diría que es la más afectada de todo, el este, compuesto básicamente por el departamento Anta, que es el gran departamento productivo, y también tenemos una parte bastante afectada del departamento La Candelaria, Rosario de la Frontera y Metán. Zona sur. Nada más que lo que sí hay que destacar es que no es toda la región o todo el departamento afectado, sino que son franjas. Por ejemplo, para tener una idea, disculpa Martín, para tener una idea, cuando uno va, por ejemplo, por la ruta 9 o 34 hasta Rosario de la Frontera o hasta Tucumán, uno pudo ver lindos cultivos a la vera de la ruta, particularmente en la zona de Metán, pero el problema es que cuando uno se alejaba de la ruta y nos extendíamos más hacia el este, ahí la situación era más preocupante y a 10 kilómetros de la ruta, bueno, se perdió todo. Por ejemplo, yo pude ver este año, porque casualmente iba en el mes de marzo a Tucumán, y me llamó mucho la atención que no se había sembrado absolutamente nada en los lotes sobre la ruta. ¿Por qué? Y porque no había humedad suficiente para sembrar nada. Estábamos hablando ya los primeros días de marzo. Llovió esa noche. Al día siguiente volví de Tucumán
y estaban las máquinas sembrando absolutamente todo. Pasaron 2 meses y no se cosechó nada. Ni siquiera germinó la semilla ahí. Ahora, Germán, pero a ver, nosotros en Salta vimos que llovió y nos enteramos de que no había llovido en algunos lugares justamente por el conflicto del campo. ¿Qué pasó? ¿No llovió o no llovió en los estándares necesarios como para producir? Bueno, cuando hablamos de que tuvimos sequía es porque no llovió lo que esperábamos que llueva, básicamente eso. Nosotros tenemos distintos regímenes de lluvia o estadísticas de lluvia en distintas zonas de la provincia de Salta. Sí. Acá en el Valle del Lerma no hemos notado que hayamos tenido sequía, pero acá en la ciudad de Salta. Claro. En la ciudad de Salta hemos tenido lluvias abundantes, unas lluvias interesantes y demás. Sin embargo, en el mismo Valle del Lerma, nosotros tenemos zonas que son más secas que otras. Sí. Entonces, lo que para que nos ubiquemos así referencialmente, la zona de Chicoana llovió perfectamente bien, pero la zona de más al sur del Valle del Lerma y más al este del Valle del Lerma, incluso lo que nosotros denominamos San Agustín, por ejemplo, ahí ya no llovió tanto. Ya hubo déficit hídrico. De hecho, muchos productores tabacaleros allí tuvieron problemas para poder regar su tabaco, a pesar de que el Valle del Lerma se nutre en gran parte de toda su extensión con pozos de agua. Sí. Pero no obstante eso, no todo es pozo de agua, sino que realmente el grueso del caudal de riego viene del río Toro, ¿no es cierto? O del río Arenales en este caso. Bueno, el río Arenales tampoco tuvo mucha agua este año. ¿Y cuál es el otro problema que yo veo en todo esto? Es que esto que está sucediendo en Salta, que nosotros lo hemos vivido particularmente en esta última campaña agrícola, ya tuvo un anticipo el año pasado. Claro. El año pasado no se registraron las lluvias que esperábamos. Vale decir, si supongamos que en las Lajitas, o en la zona de las Lajitas, cuando hablamos las Lajitas como pueblo, la lluvia fue bastante interesante en el pueblo, pero uno se alejaba 5 o 10 kilómetros de las Lajitas y ya llovía menos. Entonces, si nosotros tenemos un régimen de lluvia ahí de 700 milímetros, este año estuvimos en los 400, 300 y demás. A eso se le llama hoy en día sequía, porque no alcanzó esa agua para que se desarrolle la producción normal. Claro, todo el cultivo en todo su ciclo. ¿Y qué pasó? Que los productores tenían más espalda, un año pudieron soportar, pero ya este segundo año es difícil. Y bueno, en condiciones normales, el campo es un universo realmente importante, grande y heterogéneo. Sí. Entonces, lo que sucede es que hay algunos productores que pueden aguantar tener una mala cosecha, porque se pueden financiar o pueden tomar algún crédito para poder sembrar el año que viene, para poder seguir manteniendo la estructura. Digamos que se puede zafar, de alguna forma. Sí. Pero 2 cosechas seguidas ya es mucho más complicado. Entonces, tal vez un productor grande tiene más posibilidades de conseguir un crédito o alguna ayuda financiera para poder manejar su estructura. O tal vez venda una parte de su campo, o venda herramientas o lo que sea. Los que están más vulnerables en este caso siempre son los más pequeños. Ahora, Germán, es importante, porque acá da la sensación como que de la emergencia agropecuaria nacional y provincial, que sí se dictó, pero nacional, que era la polémica, dependía un poco todo lo que siga de acá es más en soluciones para el campo. ¿Esto es así? Bueno, yo diría varias cosas acá. La provincia de Salta dictó la emergencia agropecuaria y lo hizo en un tiempo bastante rápido, considerando de que nosotros yo por lo menos y algunos colegas más que estamos en la actividad, en el mes de febrero ya veníamos denunciando que estábamos en una seca espantosa y que no había perspectivas de lluvia porque los pronósticos meteorológicos hablaban de eso. Entonces, se dejó estar la situación, pero también es cierto que las propias instituciones del campo en Salta tampoco reaccionaron. De hecho, hasta ahora, que yo sepa, tampoco reaccionan de manera que uno pueda precisar que realmente es tan grande la crisis. No sé por qué eso, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que finalmente la emergencia agropecuaria en Salta fue decretada. Eso significa que tenemos una emergencia agropecuaria provincial. Y con la emergencia agropecuaria provincial el productor puede sacar lo que se denomina un certificado de emergencia agropecuaria, que dicho sea de paso hoy está venciendo el plazo, ¿no? Hoy vence el plazo para aquellos productores damnificados de los cultivos de soja, maíz, maní y pasturas. Hoy tienen plazo hasta última hora. ¿Esto se hace en el Ministerio de Trabajo? No, esto se hace en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, en la Secretaría de Asuntos Agrarios, allí en el Centro Cívico del Gran Burgo. Muy bien. Pasado mañana vence el plazo para los productores afectados en
poroto y chía. Eso también lo dejamos. Pero lo cierto es que la provincia de Salta emitió los decretos, porque son 2 decretos de declaración de emergencia. Se accionó normalmente, digamos, tal cual lo establece la normativa, y con eso ya el productor está resguardado. Sí. ¿Qué significa resguardado, en definitiva? Y tiene la posibilidad de diferir los impuestos provinciales. Exactamente. Pero ¿cuáles son los impuestos provinciales? También seamos claros. ¿Cuánto representa, digo, de la pérdida? El impuesto, claro, el único impuesto que puede diferir es el impuesto inmobiliario, porque por lo general un productor agropecuario no paga rentas. Y la ayuda esta de la los producción 20 primaria no paga rentas. De los 20 millones de pesos que se anunció, también da la sensación que en la magnitud de los 3.000 millones es poco. Es muy poco. La verdad es lo siguiente, que acá lo que se viene anunciando es un crédito de 20 millones de pesos por parte del Estado provincial para financiar tasas del banco macro para aquellos que quieran de alguna manera tener algún crédito del Banco Macro para financiar su próxima campaña. El Banco Macro ofreció una línea de 200 millones de pesos con un máximo de 500.000 pesos por cliente. Entonces, en las tasas de mercado hoy en día rondan los 25%. Entonces, lo que hace la provincia de Salta es subsidiar el 10% de los 25% para que el productor pague un 15% de tasa. Y la verdad es que es bastante interesante para esto. Para la provincia de Salta anunció dinero, ese fondo para ese fin nada más. Luego, con un convenio que se ha firmado, mejor dicho, se ha hablado con el ministro de Agricultura de la Nación y que se va a firmar el día 18 o día 20 de este mes, porque todavía no está definido cuáles van a ser las fechas, acá en Salta, el ministro de Agricultura viene a Salta, allí se van a hacer entrega de 2 créditos de la Nación a la provincia para que la provincia los distribuya. Uno es de 20 millones de pesos de un fondo rotatorio para la ayuda a los productores. Esos 20 millones de pesos todavía no tienen un fin específico, probablemente sea para seguir subsidiando tasas. Y 10 millones de pesos específicamente del Plan Ganadero Nacional para los pequeños productores ganaderos más afectados. O sea, eso es hasta ahora. Yo lo que creo es que evidentemente esto va a ser muy insuficiente para la magnitud de la crisis. ¿Y subsidios directamente para los empleados que fueron afectados también por la sequía? Bueno, lo que también se ha anunciado es otro tema, esto lo está manejando el Ministerio de Trabajo, que son subsidios muy parecidos a lo que nosotros conocemos como el Plan Intercosecha, que se les da una ayuda financiera a las personas, a los pequeños productores y también a los empleados de las fincas tabacaleras durante 4 meses, 800 pesos, siempre y cuando, bueno, cumplan algunos requisitos que el Ministerio de Trabajo en este momento los está trabajando para empezar a otorgarlos dentro de poco tiempo. Bueno, Germán, última pregunta, no nos queda más tiempo, pero yo digo la verdad, no sé si hay alguna solución a este problema. Pero ¿qué es o cuál podría ser un principio de solución? Digo, la emergencia nacional, diferimiento de impuestos nacionales, ¿cuál puede ser una solución? Bueno, acá es importante aclarar este tema. La emergencia agropecuaria nacional todavía no ha sido emitida, no ha sido decretada. ¿Y cómo sale la emergencia agropecuaria nacional? A través de un dictamen que tiene que sacar la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario. El tema es muy simple para los que estamos en el tema, tal vez la gente no lo entienda mucho, pero la Comisión Nacional se reúne solamente cuando es convocada por el ministro. ¿Y cuál es el tema? Que el año pasado se reunió por última vez, estamos hablando de noviembre, diciembre del año pasado, se reunió por última vez la Comisión Nacional. Y quedó abierta la sesión en aquel momento con un orden del día. No estaba el tema este. Entonces, no estaba esto, obviamente. Estaban los pedidos del año pasado, que muchos de los cuales, incluyen a la provincia de Salta, nunca salieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Comisión Nacional tiene que terminar el dictamen de la otra, del anterior orden del día. Y para eso, esa comisión es autónoma. Primero se tienen que ellos decidir cuándo se reúnen, terminar ese dictamen, y a partir de allí empieza a correr el plazo de los 20 días que establece la ley que tiene la Nación para dictaminar la emergencia agropecuaria nacional. Yo les doy una opinión personal, la veo extendida a lo largo del tiempo a la emergencia agropecuaria nacional, que esperemos salga, porque eso de alguna manera alguna ayuda le va a traer a los productores, sobre todo aquellos que tienen créditos con el Banco Nación, porque van a poder
refinanciar su deuda, ¿no? Exactamente. Pero la verdad es que es bastante crítica la situación. Bueno, Germán, muchísimas gracias por habernos puesto más al día de lo que está pasando en el campo. No, yo les agradezco a ustedes que me hayan dado este espacio y este tiempo. Yo no sé si realmente la gente termina de entender qué es lo que está sucediendo en el campo, pero lo que está pasando es el hecho de que, bueno, este año no nos ha ido bien como provincia y como región. Hay expectativas de que el año que viene pueda mejorar, aunque hay algunos pronosticadores que están diciendo que la situación el año que viene no va a ser mejor que esta. No va a ser distinta. Así que bueno, es un tanto incierto todavía el futuro que tiene el sector, pero de todas maneras el campo es muy dinámico y los productores están preparados justamente como para tratar de salir a flote de esta situación. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Germán Salomón con nosotros, un colega, amigo de la casa.